Hay descubrimientos que sacuden la astronomía, descubrimientos que dejan perplejos a los astrónomos, y luego están esos raros momentos que parecen sacudir los cimientos de la física misma, de esos que hacen dudar a los premios Nobel en las entrevistas, que provocan que los cosmólogos se detengan a mitad de una reflexión, admitiendo en voz baja: esto no tiene sentido. De esos que incluso desafían a los defensores más convencidos del Big Bang, obligándolos a detenerse porque la evidencia que tienen ante sí simplemente no debería existir. Y ahora, el telescopio espacial James Webb ha brindado precisamente ese tipo de revelación. Algo tan profundamente contradictorio, tan claramente opuesto a nuestra comprensión actual de la formación de galaxias, la evolución cósmica e incluso el origen de la materia, que los científicos están comenzando a reconocer, con cautela y a veces públicamente, que algo podría estar fundamentalmente erróneo en nuestra imagen del universo primitivo. El telescopio Webb ha explorado más allá de lo imaginable, adentrándose en la era oscura del cosmos, donde se esperaba que surgieran los primeros destellos de luz estelar. En lugar de detectar galaxias tenues y primitivas, formándose gradualmente a partir de nubes de hidrógeno, descubrió algo completamente distinto: objetos inmensos, intensamente brillantes y altamente estructurados, que parecen demasiado masivos y evolucionados para su época. Estos no se comportan como galaxias típicas. No se forman, crecen ni evolucionan según lo predicen nuestros modelos. De hecho, algunos de ellos ni siquiera se ajustan a la definición de galaxia. A medida que se acumulaban más observaciones, cada una desafiando un aspecto diferente de la cosmología establecida, una silenciosa constatación comenzó a extenderse por la comunidad científica. El Webb no solo había descubierto nuevos objetos, sino que había expuesto graves fisuras en nuestra comprensión de la física. Todo comenzó con lo que parecía un objeto insignificante: una tenue mancha amarilla, oculta en una de las imágenes de campo profundo del telescopio Webb, casi perdida entre innumerables puntos de luz tenues. A primera vista, nada destacaba, salvo un detalle que resultaba imposible de ignorar: era demasiado brillante. No solo inusualmente luminosa, sino con un brillo que desafiaba todos los modelos existentes sobre la luminosidad del universo primitivo. Los astrónomos sospecharon inicialmente de un error en la medición de la distancia, suponiendo que podría estar más cerca de lo que parecía, un problema común en las observaciones del espacio profundo. Sin embargo, la espectroscopia descartó rápidamente esa idea. Su corrimiento al rojo confirmó su extrema distancia, situándola en una época en la que el universo tenía apenas unos 290 millones de años. Aún así, no se parecía a una galaxia joven y caótica. En cambio, parecía estructurada, masiva y completamente desarrollada, más bien un sistema maduro en una era que debería haber estado dominada por la infancia cósmica. Fue entonces cuando la preocupación comenzó a crecer silenciosamente, porque si existiera una sola galaxia como esta tan pronto, pondría en tela de juicio todo lo que creíamos comprender sobre la física del universo primitivo. Y en cuestión de días, Webb reveló que no era un caso aislado. No se trataba de una anomalía aislada, sino del primero de muchos objetos que parecen desafiar las leyes de la evolución cósmica. Se esperaba que las observaciones de campo profundo del telescopio Webb proporcionaran atisbos de las primeras etapas del universo, débiles puntos de luz dispersos que marcaban la formación gradual de estructuras. Pero en lugar de un cosmos tranquilo y subdesarrollado, el Webb reveló algo mucho más complejo y activo. Miles de objetos inusuales aparecieron en estos campos profundos, y a medida que los astrónomos los estudiaban con mayor detenimiento, se hizo cada vez más evidente que no coincidían con ningún tipo conocido de galaxia primitiva. Son demasiado brillantes, demasiado compactos, demasiado masivos y demasiado organizados para encajar en los modelos actuales de formación de protogalaxias. Aún más preocupante es que no son raros. Aparecen por todo el universo primitivo. No se trata de un caso aislado ni de un puñado de excepciones, sino de toda una población de estructuras cósmicas que no deberían existir en una etapa tan temprana. Un estudio identificó docenas de galaxias candidatas que se formaron entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang, muchas más de las que pueden explicar las teorías existentes.
Incluso los investigadores involucrados admitieron que si tan solo se confirma una fracción de estas observaciones, nuestra comprensión de la formación de galaxias deberá revisarse fundamentalmente. Lo que Webb está revelando no es un universo que evoluciona lentamente y de forma constante, sino uno que parece haber avanzado mucho más rápido de lo esperado. Un universo que parece inesperadamente maduro, en sus límites más primigenios, como si los primeros capítulos de la historia cósmica se hubieran desarrollado de maneras que aún no comprendemos, como si el descubrimiento de objetos brillantes y masivos en el universo primitivo no fuera ya inquietante. El telescopio Webb ha revelado algo aún más preocupante, algo que parece contradecir la física fundamental. En cada galaxia que observamos hoy, solo alrededor del 10% del gas disponible se convierte en estrellas. Este límite es notablemente consistente, casi como una regla universal inherente a la astrofísica. Sin embargo, Webb ha identificado varios objetos primitivos donde esta fracción parece alcanzar el 100%, donde casi todo el gas se ha transformado en estrellas. Cada átomo, cada molécula, aparentemente convertida. Según nuestra comprensión actual, esto no debería ser posible. Las galaxias no pueden consumir todo su material instantáneamente. Requieren tiempo para que el gas se enfríe, colapse y se fragmente, progresando a través de ciclos de formación y supresión estelar. Pero estos objetos recién observados no siguen ese patrón. Se comportan como si se hubieran creado mediante un mecanismo completamente diferente, uno que no aparece en ninguna parte de la teoría astrofísica existente. Estos objetos no se parecen en absoluto a las galaxias normales. En cambio, parecen representar algo fundamentalmente diferente, algo para lo que aún no tenemos una clasificación adecuada. Algunos investigadores han comenzado a sugerir con cautela que podrían no ser galaxias en el sentido tradicional, sino más bien una categoría completamente nueva de estructura cósmica, una que precede y queda fuera de los marcos que utilizamos actualmente. Y esa posibilidad es más inquietante que cualquier anomalía aislada, porque sugiere que nuestra comprensión no solo es incompleta, sino que omite toda una fase de la historia cósmica. Durante décadas, nos hemos basado en la idea de que las galaxias distantes parecen alejarse de nosotros debido a la expansión del universo. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Algunas incluso a velocidades superiores a la de la luz, debido a la expansión del espacio. Según la relatividad, estas galaxias deberían ser prácticamente inobservables, ya que su luz jamás podría alcanzarnos. Sin embargo, el telescopio Webb las está detectando. Está observando galaxias que se encuentran más allá de la esfera de Hubble, regiones donde las velocidades de alejamiento superan la velocidad de la luz. Estas galaxias deberían permanecer ocultas para siempre, tras un horizonte cósmico. Y sin embargo, su luz llega a nuestros telescopios. La explicación convencional es que el límite de visibilidad se expande con el tiempo, permitiendo que la luz de regiones previamente inaccesibles se vuelva observable. Pero los datos de campo profundo del Webb están llevando esta explicación al límite. Ahora estamos viendo objetos que, según nuestras ecuaciones, deberían haber superado permanentemente su propia luz. Si esto es cierto, entonces nuestra comprensión de la expansión cósmica es incompleta. Esto podría indicar que la relatividad no lo explica todo, o que la geometría del espacio es más compleja de lo que suponemos actualmente, o que el universo primitivo se comportaba de maneras que ninguna teoría existente puede explicar. Webb ha planteado una profunda paradoja. Estamos observando fenómenos que, según nuestros propios modelos, deberían ser imposibles de observar. El universo observable se describe a menudo como un universo de unos 92.000 millones de años. Luz, pero este no es un límite físico, sino simplemente el límite de lo que podemos ver actualmente. El telescopio Webb está revelando objetos cerca de ese límite que parecen mucho más maduros de lo esperado, y su existencia plantea una implicación profundamente inquietante. Sugiere que la estructura del universo podría haberse formado mucho antes de lo que creíamos, posiblemente incluso antes de la emisión de la radiación cósmica de fondo de microondas. Según el modelo del Big Bang, el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años, en un estado extremadamente caliente y denso, enfriándose y formando estructura gradualmente con el tiempo. Pero si las galaxias de tan solo unos cientos de millones de años ya parecen masivas, organizadas y evolucionadas,
entonces el universo primitivo podría no haber sido el entorno simple y desestructurado que imaginábamos. En cambio, podría haber poseído ya un nivel de organización que nuestros modelos no logran explicar. Algunos físicos, incluyendo figuras de gran prestigio, están comenzando a explorar interpretaciones más radicales. Una posibilidad que se baraja es que el universo no haya tenido un verdadero comienzo tal como lo describimos actualmente. En lugar de que el Big Bang represente el inicio absoluto de todo, podría haber sido una transición, una transformación o un cambio de fase dentro de un cosmos preexistente. En ese sentido, las observaciones de Webb no solo podrían estar revelando galaxias primigenias, sino que potencialmente podrían ofrecer atisbos de restos de una era cósmica mucho más antigua, una que existió antes de lo que actualmente definimos como el comienzo. Si esto resulta ser cierto, entonces nuestra comprensión de la historia cósmica deberá replantearse por completo. El marco cosmológico estándar se basa en la idea de una singularidad, un único punto de origen desde el que todo comenzó. Sin embargo, las observaciones de Webb desafían esta cronología de forma tan contundente que incluso el concepto de ese comienzo singular empieza a ponerse en tela de juicio. Si las galaxias parecen surgir en todas partes a la vez, si las estructuras a gran escala aparecen mucho antes de lo que deberían, y si la materia se distribuye de maneras que exceden los límites causales del universo primitivo, entonces la noción de un único punto de partida comienza a desmoronarse. Lo que queda es una posibilidad mucho más inquietante. Si el universo es infinito hoy, entonces quizás siempre lo ha sido. Eso significaría que el Big Bang no ocurrió en un lugar específico, sino que se desplegó en todas partes a la vez a través de una extensión cósmica ya ilimitada. Y si el universo existía de alguna forma antes de lo que llamamos el Big Bang, entonces lo que Webb podría estar revelando no son galaxias verdaderamente primitivas, sino los restos de procesos que comenzaron mucho antes de que ese momento se volviera observable para nosotros. Esto no es una corrección menor a la teoría existente. Sugiere una ruptura mucho más profunda del modelo en sí. Quizás aún más inquietante es que los científicos todavía no comprenden del todo qué son realmente estos objetos. No se comportan como galaxias. No se parecen a los cuásares. No se ajustan a categorías conocidas como protoestrellas, cúmulos estelares o nebulosas. En cambio, aparecen como sistemas estelares compactos, extremadamente luminosos y densamente agrupados, que operan con una eficiencia que parece imposible. Los datos espectroscópicos indican que algunos de ellos podrían haber convertido casi todo su gas en estrellas, algo que ninguna galaxia conocida ha logrado jamás. Estos objetos no siguen las reglas de formación habituales, no encajan en las cronologías establecidas y no se comportan de acuerdo con la física que usamos actualmente para describir el universo. Podrían representar una clase de estructura cósmica completamente desconocida, que potencialmente se originó en una fase de la historia cósmica que aún no hemos identificado. Esto significa que no nos enfrentamos simplemente a anomalías, sino a una laguna fundamental en nuestra comprensión de lo que realmente es el universo. Tras décadas de confianza en nuestros modelos cosmológicos, Webb ha presentado hallazgos tan disruptivos que nos obligan a considerar posibilidades antes descartadas. El marco del Big Bang tiene dificultades para explicar lo que ahora observamos. Ni la cronología, ni las masas involucradas, ni los niveles de brillo, ni las tasas de formación estelar, ni la distribución de la materia, ni siquiera la estructura a gran escala o los patrones de expansión. Si estos objetos son, en efecto, galaxias, entonces el modelo en sí mismo podría estar profundamente defectuoso. Si son algo completamente distinto, entonces hemos descubierto una categoría totalmente nueva de entidad cósmica que apareció justo en lo que creíamos que era el principio del tiempo. En cualquier caso, nuestra comprensión actual es insuficiente, y es por eso que existe una creciente inquietud entre los investigadores. Cuando las observaciones presentan algo que no debería existir, solo hay dos opciones: cuestionar los datos o replantear el marco teórico. Y los datos siguen siendo válidos. Cuando se consideran todos los descubrimientos de Webb en conjunto, el brillo inesperado, las enormes masas, las vastas distancias, las líneas de tiempo comprimidas,
las tasas extremas de formación estelar, las contradicciones en la expansión y las estructuras altamente desarrolladas observadas en el universo primitivo. Comienza a emerger un patrón. No es sutil ni fácil de descartar. No se puede disimular con ajustes menores ni explicar con soluciones teóricas temporales. En cambio, apunta a un problema más profundo. La narrativa en la que nos hemos basado durante casi un siglo podría ser fundamentalmente incompleta. Las galaxias que Webb está revelando no parecen primitivas ni en proceso de formación. Parecen completamente desarrolladas, complejas y maduras, en un momento en que el universo aún debería estar en sus primeras etapas. Es como si el cosmos se hubiera saltado grandes porciones de su evolución esperada, avanzando mucho más rápido de lo que permiten nuestros modelos. Aún más sorprendente es que estos objetos no son casos aislados, sino que están muy extendidos. Aparecen a lo largo de las observaciones de campo profundo de Webb, y cada uno de ellos desafía un aspecto diferente de la cronología establecida. Incluso si solo se confirmaran unas pocas, ya se generaría una seria tensión con la teoría actual. Pero Webb está mostrando muchas más de las esperadas, cada una de las cuales plantea nuevas preguntas sobre la física de la formación e incluso sobre la causalidad misma. Por eso existe una sutil sensación de urgencia en la comunidad científica. El universo que Webb está revelando no comienza de forma lenta ni sencilla. Se muestra activo, estructurado y complejo, casi de inmediato. El universo primitivo parece más antiguo de lo que debería, más organizado de lo previsto y más evolucionado de lo que nuestras teorías pueden explicar. Y eso nos lleva a una pregunta difícil. ¿Y si el universo no comenzó como creemos actualmente? ¿Y si el Big Bang no fue un comienzo absoluto, sino una transformación dentro de un sistema preexistente más amplio? ¿Y si el universo observable es solo una capa superficial de algo mucho más antiguo y complejo de lo que nuestras ecuaciones fueron diseñadas para describir? Cuando las galaxias aparecen demasiado pronto, demasiado brillantes, demasiado masivas y demasiado desarrolladas, el problema puede no residir en los objetos en sí, sino en el marco que utilizamos para interpretarlas. Esta es la conclusión a la que nos impulsa el telescopio Webb. Sugiere que nuestras suposiciones sobre las cronologías cósmicas, los procesos de formación, la expansión e incluso los límites del universo observable tal vez deban reconsiderarse. El límite que vemos no es necesariamente el comienzo de todo, es simplemente el límite de hasta dónde ha podido llegar la luz. Más allá de eso, el universo puede extenderse no solo por el espacio, sino también hacia un pasado desconocido. Un universo sin un punto de partida claro, sin un origen singular, pero que ha existido de alguna forma indefinidamente. Y el Webb, con su visión sin precedentes del cosmos distante, puede estar ofreciendo los primeros atisbos de esa realidad más profunda y compleja. Si esto cambia tu perspectiva sobre el universo, no te conformes. Mantente al tanto porque los descubrimientos que están por venir podrían desafiar aún más nuestra comprensión. Comparte esta perspectiva para que más personas puedan explorar estas cuestiones y reflexiona sobre lo siguiente. ¿Crees que el universo realmente tuvo un comienzo? ¿O estamos empezando a descubrir algo mucho más antiguo de lo que jamás imaginamos?